Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Este es el Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva. Y este es el evangelista Elías Álvarez que le habla, dando un saludo de parte del Señor y esperando que seamos fortalecidos en fe, en esperanza y seamos llenos del Espíritu Santo. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad para traer la palabra del Señor. Ha llovido mucho para esta área en San Germán, Mayagüez, Hormigueros, y el ambiente está un poco extraño. Van a escuchar los coquís para gente que está en otros países que escuchan eso es un coquí. Y hay varias personas que me han preguntado en otros países, ¿qué es ese animal? Es una ranita, no es una rana, pero es parecido a una rana muy pequeña, oriundo de Puerto Rico. Así que le damos gracias al Señor por estar aquí. Nuevamente agradecido por la fuerza que nos da, por la fortaleza y la compañía que nos da en los hermanos en el Señor. Quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo, vamos en el capítulo 40. Y estamos discutiendo la vida de José, el hijo de Jacob, Israel, que ya su familia, sus hermanos, lo vendieron por 20 monedas de plata, se lo llevaron, lo vendieron a unos ismaelitas, los ismaelitas se lo vendieron a Potifar, y Potifar lo puso como si él fuera el gerente de la casa, porque halló gracia delante de él y Dios estaba con él y todo lo que José tocaba prosperaba. Pero la esposa de Potifar se enamoró, quería acostarse con él y lo tentaba mucho, hasta que un día no había nadie en la casa y ella se le fue encima. Y él no quería fallarle, se lo dijo, no quiero fallarle ni a Dios, ni a Potifar, ni al favor que tengo aquí. Él sale corriendo y la mujer lo agarró bastante fuerte porque se quedó con la ropa de él y él tuvo que jamaquear y salir corriendo de allí. Cuando Potifar se encuentra con la esposa y la esposa le cuenta la mentira de que fue José el que lo fue a agredir, fue José el que trató de propasarse con ella, Potifar lo pone en la cárcel. Y como Dios estaba con José en la cárcel, José halló favor delante del carcelero y el carcelero lo puso a cargo de toda la cárcel, así como Potifar lo había puesto a cargo de la casa de Potifar. Entonces, vamos viendo en esta vida de José que el favor de Dios y la gracia de Dios estaba con José en todo. Aunque él estaba en un país que no era el de él, en una cultura que no era el de él, aunque él estaba metido en una cárcel, Dios estaba con él. Y hago referencia a lo que había hecho referencia hace unos estudios atrás, donde hay momentos en que nosotros nos sentimos que podemos estar en pruebas, en luchas, en situaciones horrendas, pero nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios tiene la capacidad, el poder para poder sacarme de aquí? No me saca, pero en medio del problema, en medio de la situación, Dios me restablece, me llena de gracia, me llena de favor, bendice el fruto de mis manos. No entiendo. Hay gente que dice, no entiendo. Y yo quiero que usted vea a Dios no como un hombre, porque a Dios no se le puede ver como hombre, sino que usted vea a Dios como un estratega, donde Él tiene un plan y su plan es superior al de la mente de nosotros, y Dios mueve las fichas para que ese plan se dé y usa a sus hijos para llevar a cabo esos planes. Dios no le dijo a José por dónde José iba a pasar. Dios no le dijo, te van a vender y te van a llevar a casa de Potifar. Después de Potifar te van a meter en la cárcel. Después de meterte en la cárcel yo te voy a sacar. Dios no le dijo nada de eso. Dios le dio a José dos sueños. En uno, su hermano, ¿verdad? Que era el de los que estaban en el campo y habían varios montones de cómo se recoge el trigo, y cada uno de los hermanos tenía un montón delante de ellos y se inclinaba ese montón hacia el montón que tenía José, y el montón que tenía José estaba de pie, estaba derecho. Y el otro era que el sol, las lunas y las estrellas, que eran 11,
se inclinaban delante de José. Hasta ese punto, José sabía que Dios se traía algo, pero no sabía cómo lo iba a hacer. Como a nosotros, Dios se ha revelado en nuestra vida y nos ha dicho a nosotros, voy a hacer algo contigo. Algunos, Dios le ha mostrado un asomo de gloria, un destello pequeño donde tú te puedes ver. Personas que se han visto predicando a la persona, personas que se han visto ministrando, personas que se han visto vestidos de doctor en un futuro, personas que se han visto trabajando en orfanatorio, pero no pueden saber cómo llegar allí. Pero la mano de Dios está sobre ti y Dios te va a guiar a donde tú tienes que llegar. Los problemas para nosotros los seres humanos no son problemas para Dios, sino que son puertas abiertas para el propósito de Dios. Yo quiero que tú lo puedas ver de esta forma. A José lo echan a la cárcel y es propósito de Dios que él vaya a la cárcel. Si nosotros como cristianos miramos eso, decimos, no, Dios no quiere que nada malo los pase. Yo voy a empezar a presentar un concepto que aquí en Génesis 40 y el 41 se empieza a ver un concepto que en todo lo que hemos leído no se había visto, se ve venir, pero no se había visto. Y es el concepto de reino, el concepto de imperio, el concepto de dominio acerca de un gobierno, de un reino. Y esto es clave para todo lo que es la Biblia, para todo lo que va de aquí en adelante y aún para nosotros los hijos de Dios, el concepto de reino. Porque hasta que nosotros no entendamos ese concepto de reino, no vamos a poder entender el concepto que presenta Jesús en la palabra cuando Nicodemo se le acerca a él en Juan 3 y le dice, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y más adelante le dice, tiene que ser bautizado en agua y en fuego para entrar en el reino de los cielos. El concepto que Jesús viene a presentar es el concepto del reino de los cielos. Nosotros en la iglesia predicamos la salvación de Jesús. Y es correcto. Jesucristo vino a salvar al hombre. Jesucristo vino a librarlo de la muerte y del pecado y a darle vida eterna. ¿Pero para qué? Esa es la pregunta que hay que contestar. Y hay muchos cristianos que dicen, oye, si Dios me salvó y Dios me da vida eterna, yo simplemente voy a quedarme aquí esperando a que el Señor venga a buscarnos. Hay muchos cristianos que eso es lo que se les enseña. Pero yo quiero presentarte de que Dios va presentando desde el Antiguo Testamento lo que Él quiere hacer con nosotros y usa a José como tipología de Jesús. Ahora, vamos a ver por qué Dios permite que Él entre a la cárcel. Porque está ese versículo famoso que dice, todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios. Pero el versículo no se acaba ahí. Dice, a los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. El propósito de Dios es bienestar. Vamos para Génesis capítulo 40. Voy a leer algunos versos, otros los voy a brincar y los voy a hablar. Y después vamos a tomar el 41. Y vamos a empezar en el capítulo 39, el verso 21. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel
Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Yo quiero que usted vaya viendo cómo Dios coloca a las personas en lugares estratégicos. Y hay veces que nosotros no podemos entender, porque muchas veces la gente piensa que los propósitos que Dios tiene para nuestra vida y el ministerio que Dios tiene para nosotros va a ser en un altar. O va a ser en algún ministerio en la iglesia. Sea con los jóvenes, con los adultos, con los niños, sea un ministerio con los deambulantes. Pero nosotros entendemos que vamos a movernos en lo que viene siendo altar, en lo que viene siendo la iglesia. Pero Dios, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y Jesús dijo, tú no pones la luz debajo de la mesa para que solamente se alumbre el piso. Tú pones la luz encima de la mesa para que esa luz alumbre todo. Nosotros no podemos poner a la iglesia para que brille dentro de las cuatro paredes de la iglesia, porque entonces no es la iglesia. La iglesia somos todos nosotros que hemos creído en Jesús y nosotros brillamos donde quiera que estamos. Usted no puede decir, yo voy a hacer lo bueno cuando llegue a la iglesia. Yo me voy a portar bien cuando entre al templo. Yo voy a hacer lo correcto cuando el pastor esté frente a mí. Entonces usted no es iglesia. Porque entonces usted me está diciendo de que usted es una luz intermitente. Cuando estoy en la casa no brillo y cuando estoy en la iglesia brillo. Cuando estoy en el trabajo no brillo, pero cuando estoy en la iglesia brillo. ¿Me va entendiendo? Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Por lo tanto, yo no puedo tener mis aspiraciones para brillar en la iglesia y en mi casa no hacerlo. Yo estaba hablando esto con los jóvenes de la iglesia y le decía a los jóvenes de la iglesia, la realidad del caso es que Dios nos ha llamado a nosotros hacer luz donde sea. Yo quiero que usted vea esto para que pueda entender el concepto. Si yo soy luz y usted es luz y 10 personas más son luz y cada uno de nosotros nos reunimos en el mismo lugar, en la misma iglesia, se supone que cuando nosotros entremos a la iglesia no es que seamos luz, vamos a hacer una fogata. Porque cuando usted agarra muchos carbones encendidos o antorchas encendidas y los pone juntos, el fuego es mayor. Por eso es que hay veces que vamos a la iglesia y le decimos al Señor, ay Dios mío, ya llegué, enciende el fuego. Perdóname un momento. No es enciende el fuego. Ya tú tienes el fuego de Dios en tu vida. Es únete con tu hermano, pídele a Dios, porque donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí Él está. Si 2 o más piden en mi nombre, yo estaré allí. Pide con tu hermano el que tengamos el mismo corazón y podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Entonces el fuego que hay en cada uno de los hermanos se une y nosotros hacemos una fogata en Dios. Y la presencia de Dios y la manifestación de Dios es tangible para el cuerpo de Cristo. Cuando yo salgo de la iglesia, la fogata se divide, porque cada cual tiene que seguir caminando. Somos luz y yo me llevo ese fuego que Dios ha puesto en mí. Esa unción que Dios ha puesto en mí. Ese aceite que yo tengo. Ese fuego que lo quema por el Espíritu Santo. Yo me lo llevo para mi casa. Por lo tanto, si tú vas a la iglesia a cargarte porque estás apagado en tu casa, tienes el concepto equivocado de lo que es ser iglesia. Ser iglesia es ser llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios, operando, así como dijo Jesús a Nicodemo, nacemos de nuevo en el reino de los cielos y como somos bautizados en agua y fuego, operamos y entramos en el reino
de los cielos. ¿Y qué significa esto? De que el misterio de Dios, de lo que Él va a hacer, cómo lo va a hacer, la provisión que tiene, Él la va a manifestar y nosotros vamos a poder entrar y agarrar lo que necesitamos en el cielo y manifestarlo aquí en la tierra. Por eso es que cuando nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús son directamente de Dios, porque Jesús es Dios, y esas enseñanzas nos conectan directamente con la voluntad del cielo. A la vez de que cuando nosotros empezamos a justificar nuestra manera de vivir, yo no lo hago porque se me fueron las ganas, yo no lo hago porque fulano no me quiere hablar, yo no lo hago porque yo estuviera mejor, porque si fulano o fulana me hablara, me enseñara. Cuando empezamos a justificar, nosotros cortamos el vínculo con el cielo, con las enseñanzas de Dios, y empezamos a poner nuestras enseñanzas. Por eso es que cuando la gente me dice, no, yo voy a ir a la iglesia porque yo tengo que ir a la iglesia a cargarme, como si fuéramos una batería que necesitamos conectarnos en la iglesia, porque en nuestra casa no nos podemos conectar con Dios. O, yo lo digo de esta forma, como si fuéramos usuarios de droga o tecatos que necesitamos entrar a la iglesia para agarrar el cantazo de gloria, el cantazo del Espíritu Santo, porque no podemos vivir si no agarramos ese cantazo los domingos, o los martes, o los jueves, o los viernes, o los sábados. Porque en mi casa yo no lo siento. Y la iglesia tiene una definición a veces errónea. Jesús dijo con la mujer samaritana, que la mujer samaritana dice, en este monte nosotros adoramos a Dios. Y Jesús le dice, ustedes los gentiles no saben a quién adoran. Y dijo, porque no será en este monte, ni será en Jerusalén, sino que se adorará al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores Dios busca, aquellos adoradores en espíritu y en verdad, que le alaben y le adoren. Jesús está diciendo, ya no es en el templo en Jerusalén. Ahora es dentro de lo que tú eres. La manifestación del reino de los cielos es dentro de cada uno de los hijos de Dios. Nosotros tenemos templos hechos por manos de hombre para congregarnos como iglesia. Pero la manifestación de lo que es el reino de los cielos y la manifestación de lo que es la salvación del hombre, lo que es el poder de Dios, lo que es el Espíritu Santo, se da a través de vasos de barro que caminan de un lado para otro. Porque si usted viene y dice, no, lo que pasa es que en la iglesia se manifiesta, mi hermano, escuche lo que voy a decir, más adelante lo vamos a explicar mejor, con más detalle. Usted, en su casa, usted es hijo de Dios, heredero con Cristo. Usted es heredero a todas las promesas que Dios ha hablado. Y si quiere saber cuáles son esas promesas, léase Efesios capítulo 1. Riquezas en el Señor, riquezas en el cielo. Hay muchísimas. Y las podemos sentir, las podemos vivir aquí. Pero cuando usted va a la iglesia y usted entra por la puerta, no es que usted deja de ser hijo, pero usted entra en otro carácter de operación. Usted se convierte en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo funciona y se manifiesta de una forma. En mi casa, y esto yo lo enseño mucho, yo voy a tener unas experiencias con Dios personales, unas experiencias con Dios que van a impactar mi vida. Yo voy a tener unas experiencias así como José las está teniendo, lejos de la familia, lejos de la iglesia, las está teniendo vivencias con Dios. Ahí yo voy a conocer al Dios de lo imposible. Ahí yo voy a conocer al Dios de milagro. Ahí yo voy a conocer al Dios de mi provisión. Cuando yo voy a la iglesia, entro a las cuatro paredes y adentro está el cuerpo de Cristo, yo entro a ser partícipe en ese cuerpo de Cristo y nos fortalecemos uno a otro y tenemos una relación con Dios que es una relación de
cuerpo y la cabeza, que es Cristo. En otras palabras, en mi casa yo soy hijo, en el trabajo yo soy hijo de Dios, en la escuela soy hijo de Dios, en donde quiera que vaya soy hijo de Dios, cuando voy a la iglesia soy parte del cuerpo de Cristo. Y ahí todo lo que Dios me ha dado es para beneficio de la iglesia. Usted no va a la iglesia a entrar y sacar beneficios y no ayudar a nadie. Usted no va a la iglesia a entrar y decir, vamos a ver qué yo saco de aquí y me voy con las manos llenas. ¿Por qué? Porque si yo tengo en mi cuerpo un órgano que no da beneficios, sino toma para él y no da nada, se convierte en un parásito. Significa que ese parásito no aporta, no sostiene, no da vida, no fluye en él, sino que quita. Si usted hoy va a la iglesia y usted tiene esta mentalidad, yo quiero que tú entiendas de que Dios no te salvó para esto. Dios te salvó para que seas parte de la familia de Dios. Todos nosotros tenemos algo para dar. Y el Espíritu Santo me está llevando a hablar de esto. Iba a hablar de José, pero vamos a hablar de esto, porque es importante. Cuando yo estoy en la iglesia, todos nosotros tenemos un regalo de Dios, todos nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado. En este caso, José tiene el don de interpretación de sueños. José no lo esconde, sino que lo saca a la luz. Todos nosotros tenemos algo para dar. Y si usted dice, yo no tengo nada para dar, yo le voy a decir, ¿no tienes una sonrisa? ¿No tienes para decirle a alguien, buenos días, te bendigo en el nombre de Jesús? Qué bueno verte. Qué tremendo que estás con nosotros. No puedes hacer eso. Eso es bien significativo. Tu presencia, el que tú estás ahí, testifica que Dios está haciendo algo en tu vida. Nosotros no podemos vivir la vida pensando que las promesas que Dios tiene para nosotros son lejanas y no están presentes. Si usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, usted tiene perdón de pecados. Su nombre está escrito en el libro de la vida y usted es parte del cuerpo de Cristo. Entre en el funcionamiento de lo que es Dios. Nosotros como cuerpo necesitamos cada una de las cosas que Dios le da a la iglesia porque son para beneficio de la iglesia. Mi hermano, mi hermana. Pero cuando estamos en la casa, somos hijos. Si yo tengo una persona de la iglesia que me visita a mi casa y me pide ayuda, somos cuerpo. Cuando estoy solo, sigo siendo hijo y opero. Cuando yo voy al mall o voy a las tiendas y me encuentro con alguien que tiene necesidad, somos cuerpo de Cristo, funcionamos y funcionamos para el bienestar. Pero yo no puedo, bajo ningún concepto, decir que lo que yo tengo no sirve porque dice la Biblia que Jesucristo vive en mí. Y que mi casa, este cuerpo, es templo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, si yo digo lo que tengo no sirve, yo estoy diciendo que lo que Dios es en mí no sirve. Cambiemos nuestra forma de pensar y de hablar. Si Dios te ha dado vida, tú sirves. Si Dios te ha dado esperanza, tú sirves. Si Dios ha prometido y tú has sentido ese toque de Dios, esa paz de Dios, ese Espíritu de Dios, tú sirves. Abre la boca y ayuda. Abre la boca y bendice. Abre todo lo que es tu ser y dale aliento, esperanza a la gente. Somos cuerpo. Mas, sin embargo, José está solo en la cárcel y sigue siendo hijo. Entonces, en el capítulo 40 dice que en la cárcel entró el panadero y el copero del rey. Porque hubo unos pequeños revoluces. Y el faraón se molestó con el panadero y el copero, lo metió preso. Entonces dice la Biblia en el capítulo 40 de que cada uno de ellos tuvo un sueño. El copero soñó que había 3 viñedos y él tenía la copa del rey y él agarraba las uvas y las exprimía y las echaba en la copa y se la daba al rey. Y José, ¿verdad?, que se acercó, él le contó el sueño. José le dice, el sueño tiene interpretación. Dentro de 3 días, tú vas a estar delante del faraón
y le vas a servir al faraón y vas a estar en bienestar con él. Cuando el panadero escuchó eso, dijo, pues yo tuve un sueño, interprétalo. Cuando lo fue a interpretar, el panadero le dijo, yo tenía una canasta en mi cabeza y habían tres canastas y habían panes, allá habían bizcochos, allá habían muchas cosas que son del banquete del rey. Pero entonces vinieron las aves del cielo y empezaron a comérselas. Y José le dijo, tu sueño tiene significado. Dentro de 3 días el faraón te va a llamar y te va a colgar, te va a quitar la cabeza. José le dice al copero, acuérdate de mí cuando estés con faraón. Ahora yo quiero que usted vea algo que a veces nosotros en esta historia no la vemos. José empieza a bregar con gente que trabaja con el rey. Significa que él está inmiscuido en toda esta plataforma de gobierno y está bregando directamente con la gente que le sirve al rey. Y Dios lo puso en la cárcel para que, escuche esto, y aquí es donde a usted se le va a volar la cabeza. Y hay gente que se le hace difícil entender este concepto. La mujer de Potifar fue hacia José porque Dios lo permitió. Injusticia, Dios lo permitió. Lo metieron a la cárcel porque Dios lo permitió. Y cuando el copero y el panadero soñaron, Dios permitió que ellos le contaran el sueño a José. Y Dios está inmiscuyendo a José en el imperio de Faraón. José todavía no sabe hacia dónde él va. ¿Qué pasa? A los 3 días, el faraón restituye en su cumpleaños, era el cumpleaños del faraón, el faraón restituye al copero y al panadero lo manda a matar a la horca. Pero dice la Biblia que el copero se olvidó de José. No se acordó. Pasaron 2 años y el faraón tuvo un sueño. Y en el sueño, donde hay 7 vacas gordas saliendo del río, él dice unas vacas gordas, robustas, preciosísimas. Y después salieron 7 vacas flacas, flaquísimas, esqueléticas, a punto de morir. Incluso el faraón en un punto dado dice, yo nunca he visto algo tan horrendo, tan flaco, tan tétrico. En el sueño las vacas flacas se comen a las gordas. Pero las vacas flacas terminan flacas. Como si no se hubiesen comido nada. Él tiene otro sueño. Se levanta por la noche, sueña de nuevo. Y él ve que hay unas espigas, 7 espigas de trigo o de cebada. Robustas. Estaban llenitas de fruto. Y aparecieron 7 espigas malas, maltrechas, quemadas, hechas un desastre. Y esas 7 espigas, se comieron a las espigas que eran robustas. Y después que se las comieron, se quedaron igual. Nadie puede interpretar el sueño. Y el copero que está sirviendo al rey se acuerda de José. Y le dice al faraón, ¿te acuerdas cuando tú tuviste un problema con nosotros, con el copero y con el panadero? Nos enviaste a la cárcel, tuvimos un sueño, él no dio interpretación y exactamente como él no dio interpretación, así fue que pasó. Tú me restituiste a mí y el panadero lo ahorcaste. El faraón dijo, manden a buscar a ese hombre ya. Y hay un versículo muy interesante que vamos a leerlo, porque tiene unos detallitos bien interesantes. Dice, vamos a ver si estamos en Génesis 41. En el 14 dice, entonces Faraón envió y llamó a José y le sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Por qué dice se afeitó y mudaron los vestidos? Porque cuando usted entra a la sala de un rey, usted no entra como usted le da la gana.
usted tiene que presentarse de la forma correcta delante de un rey. Nosotros que vivimos aquí en Puerto Rico, gente que vive en Estados Unidos y en otras repúblicas, estamos acostumbrados a la democracia. Y aunque la gente frente a un juez se viste bien, frente a los gobernantes, puede ser que se vistan bien, pero no se tiran tanto la tela. Y hay gente que van hasta con la barbita así, con una chivita larga, con una barba un poquito descuidada y se van a presentar delante del gobernador. Frente a un rey, usted no se presenta como le da la gana. A usted tienen que prepararlo para que usted esté presentable delante de él. Si se afeitó, es que José tenía barba. ¿Ok? Si le mudaron los vestidos, es que los vestidos que estaba usando José no eran dignos de estar frente al rey. ¿Ok? Cuando tú vas frente al rey, lo primero que hacen contigo es, te preparan y te ponen así caladito, bien bonito, para que te presentes delante de él. Yo no sé si usted se acuerda de la historia del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo vuelve a la casa del padre. Y el hijo pródigo, cuando se le tira encima al papá lo abraza y le dice, búsquenle un traje, búsquenle el anillo y pónganselo. Lo primero que hace es vestirlo. Estos asuntos delante del rey son asuntos oficiales y son asuntos legales. Yo quiero que usted se acuerde de esa palabra, porque cuando usted está delante de un rey, como Faraón, que él es rey de un imperio, él tiene la ley en su boca y lo que él diga se va a hacer. Por lo tanto, siempre que te presentas delante del rey, son asuntos legales. Nosotros cuando nos presentamos delante de un gobernador, le presentamos lo que nosotros queremos y después echamos chistes con él y esto, aquello, lo otro, pero con el rey no es así. Siempre es legal. Lo afeitan, lo preparan y se presenta delante del rey. Y el faraón le dice, tú me puedes interpretar el sueño. Y José dice, el que da la interpretación es Dios. Que Dios la dé. Entonces faraón le cuenta el sueño de las vacas y de las espigas. Y José le dice, faraón, los dos sueños es una misma cosa. Y aquellos que Dios lo utiliza en profecía o Dios lo utiliza en visión, hay una realidad que José presenta y usted la va a ver más adelante en la Biblia. José le dice, si el sueño se presentó dos veces, es que el asunto es en serio y rápido. Mire esto, para aquellos que ven visiones y ven sueños, cuando Dios te presenta las cosas dos veces, es porque es firme y porque es pronto. Entonces, él le dice, vienen 7 años de abundancia, pero seguido por los 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y estos 7 años de escasez van a ser tan terribles que se van a comer los 7 años de abundancia y no va a parecer que hubo abundancia. Van a ser terribles. Y le dice José a Faraón, mire cómo se dirige José al Faraón. Porque hay gente que no ve la participación de tú dirigirse a un rey. No la ve. Mire, lo voy a decir de esta forma para que usted pueda entender que a veces se ha perdido el respeto y el concepto de lo que es Dios. Si nosotros estamos en la iglesia y usted tiene un altar y de ese altar ahí se predica, ahí se canta, se adora, se ora, entonces ese lugar es un lugar que se presta para adoración a Dios y es un lugar santo. ¿Verdad que sí? Si el lugar es santo, ¿cómo lo debemos de tratar? Como que Dios está presente. Magnífico. A eso lo podemos entender. Ahora, cuando usted va a donde un juez, hay unos alguaciles en la sala del juez y si usted entra, si yo como hombre entro con chancletas, flip-flops, entro en pantalones cortos, entro en camisas de manguillo, no me dejan entrar. Porque el alguacil te va a decir,
El juez se merece un respeto y usted no va a entrar así. Yo he visto gente que son en su casa vulgares, gente que son mal hablados, irrespetuosos con su padre, gente que no le tienen respeto a nadie. Cuando van delante de un juez, se visten bien, van en chaquetita, van en zapatitos y van bien respetando al juez. Y ese juez es carnal. Entonces, nadie, no importa el estatus que tenga, puede ir a donde un juez sin camisa, en bikini, en pantalones cortos, que se chave en chancleta, hablando así, hablando como le da la... No, hay un respeto que se merece. Ahora, aquí es que viene el punto donde yo voy. ¿Cómo es que nosotros decimos que el altar es santo y tratamos la silla de los jueces judiciales con más respeto que el altar de Dios? ¿Cómo es eso? Hay gente que si van con pantalones rotos, la moda de ahora, que ya lleva varios años, pantalones rotos, que se te ven las rodillas, que se te ve la piel, que se ven los muslos, tú no puedes ir así delante de un juez. Pero la gente perdieron el concepto de respeto delante de Dios y se trepan los altares como le da la gana. Hasta en chancleta. Y usted va a decir, no te pongas legalista. Escucha esto. Delante de un rey, todos los asuntos son legales. Lo que pasa es que la iglesia mira a Dios como amigo. No lo mira como rey de reyes. La iglesia mira a Dios como el Salvador, como mi pana, pero no lo ve sentado en un trono de justicia. Y si el trono de justicia se atienden asuntos legales, la gente va y dice, Dios me salvó, aquí yo hago como yo quiero porque Dios me acepta tal y como yo soy. Cuidado con lo que usted está diciendo. El que está en Puerto Rico, escuche bien lo que voy a decir. El gobierno de Puerto Rico te acepta tal y como tú eres. Si tú quieres vivir debajo de un puente, si tú quieres hacer lo que te dé la gana, pues está bien, hazlo. Te acepto como tú eres. Pero cuando tú vas a la corte, tú vas a tener que respetar las leyes y el gobierno. Lo mismo, Dios te acepta como tú eres, pero cuando tú vas a donde Él, ¿lo vas a respetar o no lo vas a respetar? Aquí estamos viendo que José va delante del faraón, un rey pagano que no le sirve a Dios y lo respeta. Y le dice al faraón, tengo un montón de comején entrando, aquí hay un montón de lluvia, tengo mucho comején en mi casa. Esto es increíble. Ay, alaba. Son las cosas que uno se tiene que encontrar. José le dice, te aconsejo que hagas algo. Busca un hombre, que este hombre se encargue de este asunto. Que los 7 años de abundancia empiece a almacenar y almacenar y almacenar. Y tú pongas un quinto. O sea, un tax, un IVU o cobres un 15%, ¿verdad? O una quinta parte que sería quizá un 20%. Y eso lo vas a guardar por 7 años. Y cuando lleguen los años de hambruna vas a tener suficiente para poder darle de comer a Egipto y para poder vender para adelante. Esto agradó al faraón en gran manera. Y faraón dijo, ¿quién de nosotros está aquí que puede ser un hombre más justo que este, más sabio que este, más íntegro que este? No vamos a encontrar a nadie más. Entonces faraón hizo algo que asombró a todo el mundo. Y yo creo que hasta José. Le dijo, tú serás el segundo después de mí. Y sin ti, nada en Egipto se va a hacer. Cuando tú lees la historia, tú dices, espérate un momento, a él lo acabaron de sacar de la cárcel. Él no es egipcio. Él no venera a los ídolos de los egipcios. Y Dios lo puso en gracia, segundo al mando después de Faraón. Y Faraón le puso anillo. Y después lo pasaron por las calles y empezaron a divulgar la posición de José y que todo el mundo se tenía que inclinar delante de él. Hace unos momentos atrás José estaba preso. Hace unos momentos atrás José no valía 3 pesetas.
Y ahora es el segundo al mando. Y Faraón le dice todo. Escucha esto, porque hay cosas que nosotros no nos damos cuenta. Lo mismo que pasó en la casa de Potifar, que Potifar lo puso segundo al mando para que corriera todo. Lo mismo que pasó en la cárcel, el carcelero lo puso segundo al mando. Lo mismo por tercera vez pasa con Faraón, y esta vez de un imperio. Y Dios pone a José a liderar un imperio. Esto es muy importante para poder entender el concepto que tiene Dios para nosotros. Jesucristo dijo: el reino de los cielos se acerca. Y Jesús dijo: el evangelio del reino de los cielos se va a predicar. Está hablando de reinado. Nosotros en la iglesia hablamos de salvación. Jesucristo está hablando de todo. Nosotros hablamos de unos puntos importantísimos. Si la salvación, nosotros no tenemos entrada al reino de los cielos, pero el reino de los cielos está para manifestarse. Si usted, amado hermano, solamente conoce a Jesús como Salvador, si usted le entregó su vida y usted nació de nuevo y usted dice: yo me siento gozoso por la salvación, yo le digo: bienvenido al reino. Dios quiere que te manifiestes en su reino. Y usted va a decir: ¿cómo yo me manifiesto en el reino? Lo vamos a llevar poco a poco para que usted vea. Nosotros manejamos los asuntos de Dios y las bendiciones de Dios para servicio del pueblo. Elías, que tú estás diciendo que no es que me salvé y me quedé en la silla y espero a Jesucristo. Claro que no. Trabajamos, operamos, funcionamos, somos hijos de Dios. Nosotros no somos un trofeo puesto en una vitrina para que la gente diga: mira, ese tipo es un salvo. Nosotros no somos eso. A nosotros se nos dio autoridad, un nombre sobre todo nombre, para que en ese nombre prediquemos el evangelio, echemos fuera demonios, hagamos milagros, hagamos señales para manifestar el reino de los cielos. A José se le pone en Egipto como segundo al mando para que José manifieste la voluntad del faraón. ¿Y cuál es la voluntad del faraón? Escuche bien: que José haga lo que Dios le reveló y José salve la nación de Egipto. ¿Cómo fue? El esclavito, el don nadie, el que los hermanos vendieron por 20 monedas de plata, ahora es dueño de Egipto completo. Dios te lleva a favor y gracia. Amado hermano, lo que Dios ha hecho contigo no es para que se quede sentado en una banca de la iglesia o un asiento de la iglesia y usted diga: mírame cómo brillo, mírame cómo soy. Dios ha puesto en ti la capacidad y la habilidad de poder manifestar el reino de los cielos. Y como dice Isaías, que el que ayuna, el ayuno es puesto para romper caderas de impiedad, hacer libre al que está cautivo, darle pan al que tiene hambre y darle vestido al que está desnudo. El ayuno son herramientas que manifiestan el reino de los cielos para romper las ataduras del enemigo. Usted no le sirve a Dios: ya yo soy salvo, me quedo aquí, me quedo en tiempo, en time out, y me quedo aquí esperando a que Cristo venga. A usted no se le dieron las herramientas para que la guarde, ni se le da semilla para que se la coma. Dios nos llama a manifestarnos en su reino. Yo quiero que usted vaya viendo la relación de Dios con las diferentes generaciones. A Abraham: sal de tu tierra y tu parentela. A Isaac: quédate, porque lo que le dije a tu padre te lo digo a ti también. A Jacob: yo necesito transformarte, yo necesito cambiarte el nombre, llevarte a un sitio que fue donde salió tu papá y traerte con una mentalidad completamente diferente y cambiarte de prisionero a príncipe. Y a José, de una mentalidad de familia,
llevarte una mentalidad de reino, de imperio. Porque dice la Biblia en el Antiguo Testamento, hablando acerca del pueblo de Israel, porque no te puse como cola, sino como cabeza. Y dice la Biblia, porque el cuerpo de Cristo somos nosotros, muchos miembros operando en uno, y la cabeza es Jesucristo. ¿A qué te llamó Dios? A pastorear, a evangelizar, a hacer misiones. Te llamó a enseñar, te llamó a hablar misterios. Todo lo que nosotros hacemos, trabajamos para el reino de los cielos. No para nosotros, sino para nuestro Rey. Mi hermano, amado amigo que me escucha, esto es un reino. Esto no es democracia. La democracia, cada cual camina individual. Cada cual elige un partido. Y cada cual dice, no, yo no me voy con aquel, yo me voy con el otro. En un reino, todos le servimos al mismo rey, con un mismo propósito. Y como dice el Nuevo Testamento, dice, un Dios, un Padre, un Salvador, un Espíritu, un bautismo, una iglesia. Eso es reino. Cuando usted está con una mentalidad de democracia, usted va a decir, ok, aquí en la iglesia hay un grupo que son los que predican una cosa, yo no estoy de acuerdo con ellos, vamos con el otro grupo que predica otra cosa, yo estoy más a favor del ministerio de adoración, el ministerio de mimo no me gusta, el ministerio de danza está más o menos, el ministerio de los jóvenes me gusta, pero no me gusta. Nada de eso existe en el reino de los cielos. Jesús dijo, todo reino dividido entre sí mismo caerá. Iglesia, escucha lo que Jesús dijo. Aún Jesús hablando del reino de las tinieblas, dice, ni Satanás está dividido. El reino de las tinieblas sabe que si se divide, dejan de ser reino y se fragmentan. Dios dice, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús dice, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Yo quisiera que esto que voy a decir se quede grabado, usted lo pueda compartir con otras personas. En el reino de los cielos no hay división, no hay competencia, no es quien llega primero, no es quien sabe más, es que todos somos útiles en el Señor. Y como todos somos útiles en el Señor, somos guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo saca del corazón del Padre y se lo revela a la iglesia. El Espíritu Santo no está dividido de Dios, por lo tanto nosotros no estamos divididos de Él. Toda división es mentalidad carnal. Toda competencia es mentalidad carnal. Pídale a Dios que usted pueda tener la mentalidad del reino de los cielos y la mentalidad del Hijo de Dios, Jesús. Jesús no está en competencia con el Padre. Jesús no está en competencia con el Espíritu Santo, y Jesús no está en competencia con la iglesia. Jesús no pone a la iglesia pentecostal a pelear con la presbiteriana. Jesús no pone a la iglesia adventista a pelear con los testigos de Jehová. Jesús no pone a los católicos a pelear con... Y usted va a decir, pero tú dijiste que todos son de Dios. Mira, mi hermano, ¿cuándo lo vamos a entender? Dice la Biblia que todo aquel que confiesa a Jesús como su Salvador será salvo. Rompa con los estereotipos humanos. Yo conozco católicos que aman a Dios y le sirven en espíritu y en verdad, y Dios se les revela. Y conozco a testigos de Jehová también. Y hay gente que dice, no, pero es que los testigos de Jehová, miren, los testigos de Jehová están predicando que Jesucristo es el Hijo de Dios y que a través de su muerte y resurrección nosotros somos salvos. Antes no lo hacían.
Los católicos, tú tienes católicos avivados que están predicando acerca del bautismo del Espíritu Santo y cuando usted entra a la iglesia de ellos y empiezan a cantar, parece que es una iglesia evangélica, porque Dios se les revela a ellos. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Cuando nosotros empezamos a decirle a Dios lo que tiene que hacer, tenemos mentalidad de un gobierno democrático. Cuando nosotros escuchamos la voz de Él y lo seguimos por fe, nos movemos en el reino de Dios. Qué difícil es, porque para el reino tú necesitas fe. Para la democracia, tú dejas libre tu carne. Sí, porque aquí en la democracia, si usted le quiere decir 2 o 3 cosas al gobierno, usted se las dice y no lo meten preso. Párese delante de un rey y dígale 2 o 3 cosas a ver qué va a pasar. Y estamos hablando del King Charles del Reino Unido. Párese delante de él. Insúltelo, a ver qué pasa. Párese delante del rey de España. Es que aquí no se conoce eso. Jesús dice, y se me dio un nombre que es sobre todo nombre, y delante de mí se va a doblar toda rodilla. Y en los Salmos dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos debajo de tus pies. Jesucristo no es un gobernador. Jesucristo no es un alcalde. Jesucristo no es un representante. Jesucristo no es un primer ministro. Jesucristo es rey. Yo te insto, iglesia, a que trates a Jesús como lo que Él es. Un rey de reyes. Y Él es el rey del imperio del reino de los cielos. Ay, mi hermano. A José lo ponen como segundo al mando y José hace tal y como se le pide. Y él empezó a hacer graneros enormes. Y estos graneros enormes los empezó a llenar. Dice la Biblia que es tanta el trigo, tanto la cebada, tanto el fruto que recogió, que era como arena del mar que no se podía contar. Cuando pasaron los 7 años, empezó a haber hambre en Egipto. Y la gente fue donde el faraón. Y usted sabe lo que dijo el faraón. No vayan donde mí, vayan donde José. Y José abrió los graneros y empezó a venderle a Egipto para que no hubiera hambre. Tanta comida había, tanto grano había, tanta abundancia había, que ellos le pudieron empezar a vender a extranjeros que venían a Egipto. Y Egipto se empezó a convertir en una potencia mundial aún de comida. Algo así parecido como lo que es Estados Unidos en este momento en reproducción de maíz, en reproducción de otros granos, en reproducción de comida. Y dice la Biblia, terminando en Génesis capítulo 41, y toda la tierra, en el 57 dice, y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Y el que estaba manejando el suplirle a toda la tierra, estamos hablando de Egipto que está en el norte de África, vaya y busque los países que están debajo de Egipto, ¿verdad? Al oeste, y al este, corriendo para el este hacia arriba, está Canaán. Todos esos países iban a buscar de Egipto, y el que estaba manejando eso se llamaba José, oye, el soñador. El hijo de Jacob, perdón, de Israel. Al que los hermanos señalaron y lo querían muerto, al menospreciado, al que halló favor y gracia delante de Dios, y Dios lo engrandeció en una tierra que no es de él, con gente que no es de él, y los puso a gobernar por encima de todo. Esto es una tipología de Jesús junto con la iglesia. Yo le pido a Dios que Dios te revele, que vaya revelando. Vamos a seguir hablando de lo que son los reinados y los imperios.
y cómo Dios lleva al pueblo de Israel a que se convierta en un país de reino. Esto es bien importante. En un país donde se manifieste a pequeña escala lo que es el reino de los cielos carnalmente. Y después de ahí te voy a llevar a cómo se manifiesta la iglesia en Cristo con el reino de los cielos en esta tierra bendita por Dios. Amado hermano, que la paz de Dios sea contigo, con tu familia. Sigan orando por los guaraos. Estamos pidiéndole a Dios, hay algo que tenemos que hacer. Vamos, Pisleita ahí van a estar visitando a los guaraos y se van a estar tocando unos temas, unas situaciones que tenemos allá en la iglesia con un cacique. Le pedimos a Dios que nos dé favor y gracia y que todo esto se pueda bregar de una forma donde haya paz y seguridad y que el cacique no se sienta para nada molesto, sino que pueda haber justicia y él pueda entender la justicia de Dios en su vida. Sigan orando por eso, sigan orando por este ministerio, sigan orando por mi persona. Estamos en pie de lucha, estamos logrando cosas por la gracia del Señor y estamos viendo promesas de Dios siendo cumplidas. Yo le pido a Dios que te bendiga a ti, que te bendiga a tu familia y que prospere tu camino. Vamos a crecer en el Señor. Y hermano y hermana, si tienes algo por amor a Dios y a la iglesia, habla, bendice, fructifícate. Necesitamos que todos los hijos de Dios manifiesten el reino de Dios aquí en la tierra y en la iglesia también. Nos vemos el próximo miércoles que viene, si Dios lo permita.